A esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a la doctora Mariceli Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología, y la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Un gusto saludarte. Muchas gracias a usted. Sí, Maribel, Aribel, empezamos contigo. Es un tema gravísimo, o sea, es el desastre humanitario, es una crisis humanitaria, son personas, son seres humanos que están siendo tratados de la peor manera y que viven, supongo yo, una de sus peores experiencias de vida, el intentar cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Y que de todos modos ahí en la frontera viven de lo peor. ¿Cómo nos encontramos? Porque pareciera que es un tema olvidado, Aribel. Nos encontramos en un punto de no retorno, Alberto, porque este es un problema global. Cuando volteamos a ver a Medio Oriente, pero también en Asia, Europa, con el norte de África, pues vemos que esto no nada más es un tema que aqueja a la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, pues lo vivimos y lo palpamos de cerca porque en México estamos viviendo ya no una crisis migratoria, estamos en una etapa, así le digo yo, de que estamos en un huracán migratorio categoría 5, donde pareciera que no solamente las autoridades están rebasadas, sino que se ha convertido en este bastón electoral en Estados Unidos, donde lejos de preocuparse y ocuparse de este tema, pues ahora nada más se dedican a dimes y diretes entre los demócratas y los republicanos, porque está en la agenda tanto legislativa como en la agenda electoral. Y mientras ellos están en su contienda, pues México tiene que estar enfrentando de recibir a los migrantes desde la frontera sur, que son los que desean atravesar nuestro país para dirigirse al norte. Pero también de Estados Unidos estamos recibiendo a través de nuestra frontera norte los deportados, a los que tendrán que esperar desde nuestro lado de la frontera su supuesto proceso de solicitud de asilo. México ya no cuenta con la capacidad ni de infraestructura, ni de recursos, ni de ninguna índole para hacer frente a esta verdadera catarsis que estamos enfrentando. Y lamentablemente, pues estas medidas paliativas de darle $110 a estos migrantes de ciertas nacionalidades para que regresen a su país, en realidad no resuelve el problema de fondo. Estamos, obvio, en un escenario complicado, multidimensional, multifactorial, y desde diferentes actores es que se tiene que analizar y abordar soluciones viables para poder abordar y contener esta problemática, Alberto. Porque, ¿qué tanto es culpa de los Estados Unidos? ¿Qué tanto es culpa de México que esos países estén exportando, estén expulsando a sus ciudadanos para que quieran ir a vivir a los Estados Unidos? Mariceli. Realmente, sí. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Efectivamente, Estados Unidos tenía una política, bueno, desde que asumió el poder Biden, incluso el gobierno como la oposición, como la propia sociedad en Estados Unidos le echa la culpa que la migratoria hace para el gobierno y para la sociedad. No, estamos teniendo problemas. Gloria, estamos teniendo problemas con tu audio. Si nos permites, te vamos a hablar por teléfono para que tu audio entre por esa vía. Y mientras le doy la bienvenida a la doctora Gloria Siria Valdés. Ella es la coordinadora del seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, a ti aprovecho para hacerte también esta pregunta. ¿Qué tanto es culpa de los Estados Unidos? ¿Qué tanto es culpa de México que sean un desastre algunos países del sur y centro del continente? Sí, mira, en el tiempo presente contestar esa pregunta no es fácil porque tenemos que remontarnos a la historia de colonización, la historia de usurpación
y la historia injerencista que ha tenido el país vecino, Estados Unidos, en los desarrollos políticos, sociales, culturales de los países en Centroamérica principalmente. Desde esa perspectiva podemos decir que ha ocasionado y ondeado la desigualdad, la pobreza, sí, el desequilibrio. Entonces sí es muy importante que desde un punto de vista histórico se analice los procesos migratorios basados en toda esta cultura de colonialismo y toda esta cultura que hay de injerencista, especialmente por Estados Unidos en términos políticos. Aribel, ¿estás de acuerdo en esta posición? O sea, todos los mexicanos que salen allá es por culpa de que Estados Unidos les mete problemas a nuestros políticos, ¿o cómo está? No, vamos con Aribel, doctora Gloria. Sí, para escuchar su punto. Aribel. Gracias, Alberto. Me parece que tenemos que tener una mirada de responsabilidad compartida. Es decir, que tan responsables Estados Unidos como México, pero también los países expulsores. De ahí la importancia de hacer una conferencia regional en temas migratorios convocada por la Organización Internacional de las Migraciones, cuya sede está en Ginebra, para poder abordarlo desde diferentes ópticas, perspectivas, y como lo dije en un inicio, este es un problema multidimensional y multifactorial. Entonces, echar la culpa no resuelve nada. Lo importante es asumir la responsabilidad de lo que aqueja a cada país, no nada más utilizando como dardos electorales, sino también abordándolo con soluciones viables, porque Kamala Harris vino a México y a Guatemala hace un par de años atrás y nunca más se volvió a saber de cuál iba a ser la apuesta de la Casa Blanca, pero también tenemos que tener presente, Alberto, que el gobierno mexicano es responsable de quienes ingresan a nuestras fronteras. Es que por eso era mi pregunta, ¿qué tanto es responsabilidad de los Estados Unidos que en Haití estén en una crisis terrible de violencia económica, que en Venezuela, con este régimen de Hugo Chávez y luego de Maduro, estén en una terrible situación? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema que está interesante, la migración, de quién es responsabilidad y cómo solucionarla. Volvemos. Tranquilidad, que puedan sentir que hay allá, ganar en dólares, en un ambiente tranquilo. México está dentro de los países expulsores, doctora Gloria, por la inseguridad, por la falta de oportunidades económicas. También Haití, Honduras, El Salvador, Bolivia, Venezuela, sobre todo por estos regímenes tan malos que han tenido. Entonces, ¿los Estados Unidos son responsables de eso? No, definitivamente es una responsabilidad compartida, como lo comentó la colega, dentro de la complejidad que hay dentro de cada país. A mí me gustaría decir que compartimos causas similares: pobreza, desigualdad, cambios climáticos, privación de los recursos naturales por parte del crimen organizado, etcétera, etcétera. De hecho, una tercera parte de la población que está solicitando asilo en los municipios fronterizos de Sonora con Arizona son desplazados internos provenientes de Guerrero, Michoacán, Guanajuato. Pero a mí me gustaría ir más allá, ¿sí? De qué significa vivir en convivencia cercana con la primera potencia mundial, que es Estados Unidos. Ajá. Lo que nosotros proponemos es qué hacer, Alberto, con la situación que ya tenemos aquí en el país. Mientras se arregla la condición bilateral o mientras están estos asuntos que hacen que Estados Unidos meta presión para contener el flujo migratorio y esos acuerdos en el terreno de los hechos, mientras están aquí en tránsito, retornando o quedándose permanentemente o indefinidamente en nuestro territorio, ¿qué acciones vamos a tomar? Exacto. Pienso que es uno de los puntos más importantes, y las acciones que se están tomando, Alberto, no son homogéneas en todo el país. Hay estados fronterizos que están tomando acciones para gestionar la migración. Hay otros estados fronterizos que están implementando leyes
y programas para darle paso a esta situación que está por demás rebasada. Pero ya ¿qué sería la solución, doctora Maricelis? Hacemos contacto nuevamente contigo. ¿Qué? De plano ya quedarnos con estos migrantes, e integrarlos a la fuerza laboral, social, ¿o qué hacemos, Mariceli? Porque ya en Estados Unidos ya no pueden recibir a tantas personas. Hola, buenas tardes otra vez a todos y una disculpa. Realmente a México y a Estados Unidos es un tema muy rebasado. México no tiene unas políticas públicas realmente que le haga frente a todo este grave problema de la migración. México, aunque quisiera, no puede. Si no puede darle trabajo a los propios mexicanos, mucho más difícil darle trabajo a esta gran cantidad de migrantes que hay en el país. Creo que México debería de negociar de una manera mucho más, quizás drástica, con los Estados Unidos. México tiene con qué. Siempre se ha hecho menos el país con respecto a los Estados Unidos y se achica ante alguna presión que siempre ejerce los Estados Unidos. Tenemos que tener en claro que si los migrantes, en este caso mexicanos y también latinoamericanos, centroamericanos, Estados Unidos no serían el país que simplemente California podría ser un quinto país, un sexto país a nivel internacional. México no ha jugado de manera clara sus cartas con respecto a los Estados Unidos. Tenemos al país más poderoso del mundo, a la economía más fuerte del mundo, y México no sabe cómo hacerle frente, porque no existen políticas públicas. Lo podemos ver ahora en los debates presidenciales aquí en México. Ninguna de las candidatas ha puesto el tema migratorio como un tema de seguridad nacional también, porque es un tema de seguridad nacional. Y por lo tanto tampoco tiene las condiciones económicas, lo cual podría ayudarnos los migrantes en este país. Son una fuente muy importante a nivel nacional, porque son jóvenes, la mayoría son jóvenes, y es una mano de obra muy positiva, lo cual México podría hacerle frente a esta situación. Pero sí, doctora, exacto, Mariceli. ¿Concuerdas, doctora Aribel? No hay políticas públicas en México. O sea, México hace lo que le pide Estados Unidos. Donald Trump le decía, me pones el muro. No lo voy a construir, un muro de soldados. Y ya lo ponen. No, pero en la frontera sur y ponen a 26,000 soldados. Y ahora te los voy a regresar, pero no eres país seguro, tercer país seguro, pero tú me los atiendes mientras yo les hago las solicitudes. O sea, ¿no tenemos una política de migratoria en México, Aribel? Me parece que el problema viene mucho más de fondo que de forma, y me refiero a que en la actual administración, el hecho de haber desintegrado la Subsecretaría para América del Norte dentro de la Cancillería fue un terrible error. Siguiente error, haber hecho una supuesta unidad de trabajo con un equipo de gente que no tengo nada en contra de ellos a nivel personal, pero que es gente con poca experiencia, por no decir nula experiencia en el ámbito diplomático, con poca capacidad de negociar. Y entonces, del lado de México ha estado a merced de este grupo de personas que están en la Cancillería, que no hay ni siquiera un embajador a cargo o al frente de esta unidad que menciono, y que me parece deplorable porque este es el nivel de relevancia que el gobierno de México decidió darle a una relación crucial, bicentenaria, álgida, no solo por el TEMEC, sino por estos temas de la agenda política. Entonces, hoy estamos enfrentando las consecuencias de esas desatinadísimas decisiones, como también lo vemos de que ha salido a la luz mucha información sobre estos acuerdos que se hicieron en lo oscurito por parte del gobierno de México con el entonces equipo de Donald Trump cuando entró en el año 2016 al 2020, y hablo específicamente de un suceso de antes de diciembre del 2018, con el nuevo equipo de la actual administración federal, donde México aceptaba lo inaceptable y donde nos pusimos a merced de los pies de Donald Trump. Ahora con Joe Biden seguimos teniendo terribles errores, pésimo error
de cálculo, no hay una estrategia clara, porque por más que hagan infinidad de viajes por parte de funcionarios de alto nivel a México, pues nada más vemos la foto, nada más vemos las promesas, pero no se traduce en un cronograma, en una evaluación y en gente capaz de México. En México hay verdaderamente talentos, hay una gran cantidad de funcionarios que sí saben y sobre todo hay muchos diplomáticos que están en el banquillo. Eso es lo que me parece deprimente, sobre todo, Alberto, porque hoy México tiene que apostarle a una nueva era en Estados Unidos donde puede ser que la probabilidad rebase y de que sí gane Donald Trump. Entonces, ¿qué va a hacer la nueva presidenta de México con la nueva administración que estará en la Casa Blanca en enero del 2021, con una altamente probabilidad de que regrese un Donald Trump más recargado, vengativo, más álgido, con una base electoral más dura, antimigrante, con gobernadores que han encrudecido sus leyes migratorias, con una narrativa de odio y de intolerancia hacia los migrantes. Esto es lo que México tendríamos que estar enfocados en lugar de estar con memes, con diretes, con situaciones que no abonan en nada, ni en una mañanera, ni fuera de esta. Sí, no, terrible, terrible. Nuestros políticos en otro mundo, en otra realidad virtual. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar con esta mesa. Sobre todo, doctora Gloria, que nos cuentes el drama de niños que viajan solos. Hemos llegado a la conclusión, no hay una política migratoria. Este gobierno está alejadísimo de ser humanista en el trato a los migrantes. Se murieron 40 porque los encerraron en un incendio, no se fueran a escapar. Y el titular de migración sigue en el puesto, o sea, no pasa nada, doctora Gloria. Y ya les adelantaba yo, platícanos un poco el drama de los niños que viajan solos. Desde Honduras, desde Venezuela, ¿cómo le hacen y cómo pueden permitir esa situación y que nadie haga nada, doctora Gloria? Sí, te voy a hablar en base a la experiencia que tenemos aquí en Sonora. En Sonora, sin duda alguna, el grupo más vulnerable de los procesos migratorios son los niños, niñas y adolescentes migrantes. Niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan acompañados de su familia o sin acompañamiento. Cuando hablamos sin acompañamiento, no es que vengan solos, es que no vienen acompañados de tutor legal o mamá o papá, pero generalmente vienen acompañados de otros menores o de las personas que los van a cruzar. Las características de los procesos migratorios que conviven aquí en Sonora es que estamos hablando de migración extracontinental, no solamente de América, Oceanía, Asia, África, Europa. Los 5 continentes han transitado de personas migrantes de estos continentes han transitado por Sonora. Tenemos niños, niñas y adolescentes que retornan de Estados Unidos después de haber nacido y crecido allá, niños que transitan, niños que están aquí en compañía de mamá o papá definitiva o indefinidamente. Entonces, a lo que nos enfocamos nosotros en el seminario Niñez Migrante es en la actuación ahora, Alberto. Es decir, no es una actuación a corto, mediano plazo, es qué hacer ahora, en el momento. Es por ello que nosotros hemos escrito y fue aprobado en el Congreso del Estado de Sonora el año pasado la ley de mesabancos en espera, que habla del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de que si traigan documentos o no traigan documentos de cualquier nacionalidad. Esto es un paso para que en la escuela pública todos los niños, niñas y adolescentes sean recibidos, que es una de las circunstancias más difíciles que hay. Los procesos de administrativos y los procesos de sociales y de socialización para los niños de otras nacionalidades. Eso es el trabajar ya en acciones concretas, Alberto. Porque ¿qué se está haciendo, Mariceli, para actuar ya? O sea, ya lo vemos en las grandes ciudades, hay infinidad de migrantes, algunos incluso ya trabajando en los mercados, en algunas tiendas, o sea, esa va a ser la solución, pero hagámoslo ya y démosle forma a esto, ¿no, Mariceli? Pero es una solución
muy a cortoplacista, es decir, no se les está dando obviamente trabajo a todos los migrantes. Para empezar, el 97% de los 97-98% de los migrantes no se quieren quedar en México, quieren ir hacia los Estados Unidos. Simplemente, un dato, en este 2024, el gasto del gobierno federal, y estos datos los quiero mencionar porque para que veamos que efectivamente las autoridades no están haciendo nada, disminuyó realmente el gobierno federal para la cuestión de la migración. La mayor parte, un 70% del presupuesto, fue dado para los elementos de la Guardia Nacional y para esto, ¿para qué? Pues precisamente para que la Guardia Nacional detenga a los migrantes. No es una política humanista, no es una política realmente de ayuda a los migrantes, por el contrario, es una política que ve a los migrantes como delincuentes también, como las personas no deseadas en cualquier país, y solamente un pequeño porcentaje, 1.897 millones de pesos para este 2024 fue dado precisamente para el Instituto Nacional de Migración, es decir, un aumento solamente de 128 millones de pesos con respecto al año fiscal del 2022. Pues es absolutamente nada. ¿Esto qué significa? Pues que realmente el gobierno federal no le interesan los migrantes, y esto realmente va a ser una bomba en poco tiempo, si no es que ya lo es. Las fronteras, Tijuana, por ejemplo, que es donde yo me encuentro en este momento, pues podemos ver a tanto migrante y como hemos planteado, no solamente es la migración de centroamericanos o de mexicanos, porque sigue el aumento también de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, sino que ya son 30 nacionalidades. Por este territorio, por México, pasan migrantes no solamente de América Latina, sino también de África, de Asia, de Oceanía. ¿Y por qué? Porque, Europa ha cerrado, a través de sus políticas migratorias, ha cerrado el paso hacia sus países, y además por las también redes migratorias que les dicen a estos migrantes que es muy fácil pasar por Centroamérica, por México, para poder llegar a los Estados Unidos. Es decir, se les ha ido de la mano no solamente a todos los gobiernos por donde pasan los migrantes, sino también, lo más importante, al gobierno de México y al gobierno de los Estados Unidos. Y no hay manera, no están tomando en consideración este problema. Este es un problema, repito, no solamente humanitario, que es lo más fundamental, pero en el caso de México es un problema también de seguridad nacional y un problema económico. Aribel, entonces, aquí en México ya mucha gente está migrando hacia los Estados Unidos por la violencia. O sea, nada más no pueden. Esa política de abrazos, no balazos, no sirvió para nada. Y entonces, ya lo decía Gloria, o sea, hay mucha gente que está huyendo de Guerrero, de Michoacán, por la violencia. Entonces, esto, en lugar de irse solucionando, va incrementándose, Aribel. Por supuesto, va incrementándose del lado de México, pero también del lado de la Unión Americana, donde vemos cómo inclusive están llevando los legisladores a hacer un juicio político en contra del secretario del Interior, Alejandro Mayorkas, que es el responsable del tema migratorio, por el hecho de que desde la visión republicana los demócratas han tenido la frontera abierta hacia los migrantes, algo que es una verdadera mentira. Entonces es muy difícil, Alberto, poder resolver algo cuando ahorita Estados Unidos utiliza este tema como campaña para darle dardos políticos a Joe Biden. Es complicado avanzar cuando la vicepresidenta hizo promesas y ya nunca más ha regresado a México. Entonces, de esta manera vemos cómo México se está convirtiendo en tener esta papa caliente, porque nuestro vecino del norte se encuentra en elecciones, pero nuestros vecinos del sur se están lavando las manos, también hay que decirlo. O sea, México es expulsor, sí, pero también estamos recibiendo de otros países expulsores donde habría que preguntarles qué están haciendo, porque es muy fácil criticar y cuestionar y únicamente hablar del ataque de la policía ecuatoriana a nuestra embajada mexicana en Quito, lo cual es reprobable, pero ¿por qué no con la misma energía los mismos mandatarios se ponen a trabajar para el tema migratorio? Entonces es cuando vemos que pues todos se lavan las manos, simplemente señalan,
pero no se ponen en realidad a abordar este tema y a dar soluciones, porque al final del camino pues está sumamente teñido de temas políticos. Sí. Esto no ayuda, Alberto, y México se encuentra pues ahora con esta catarsis migratoria que no sabe ni para dónde abordarla ni cómo resolverla. No saben cómo la van a solucionar, no se vislumbra nada, los candidatos no lo ven. En fin, un tema complicadísimo que seguiremos abordando aquí en Mega Noticias para que no se les olvide. Ahí está el drama humanitario de los migrantes. Marisela, Aribel, Gloria, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias, a las 3.